la retina genómica es un área de la medicina que se dedica a la comprensión de el funcionamiento del fondo del ojo o el networking que se encuentra de las células que se encuentran en el fondo del ojo y cómo funcionan a nivel molecular. Se le llama genómica y tiene un nombre muy rimbombante, pero es únicamente saber y conocer a nivel del ADN cómo es que funciona este tipo de moléculas. De la retinosis pigmentaria, la cual es una condición que se encuentra de forma hereditaria y se encuentra como un mal funcionamiento dentro del ciclo de la vitamina A, que es el responsable de captar la luz y poder llevarla al centro de la visión y poder decir veo. En las distrofias de la retina, pues ya sabemos desde 1997, porque antes no lo sabíamos, que si que una persona normal come espinacas y zanahorias y lleva el pigmento de la visión al fondo del ojo y la retina, se crea un ciclo de la vitamina A que puede captar la luz y llevarlo al centro de la visión y podemos decir veo o podemos interactuar. En pacientes con distrofias de la retina, este proceso se ve truncado a causa de una molécula y entonces el ciclo pues no se realiza o no se realiza bien o tiene algún defecto, creando y haciendo que ese pigmento se quede rezagado dentro del ojo y pavimenta lo que son las áreas de visión y los pacientes pierden la visión central o la visión periférica o algunas manchas dentro de la visión, dependiendo de las formas. Hoy en día, gracias a la comprensión gracias a la medicina genómica, en particular la retina genómica, se sabe que estas moléculas, una vez haciendo el reemplazo o poniendo la molécula que es buena dentro del defecto, pues se puede decir que ya funciona bien, ¿okay? Y los pacientes pues sí recobran la visión y esto no es un término milagroso, es un término científico en el que pues antes no se conocía por qué perdían la visión y el recobrar la visión simplemente significa que recobran el funcionamiento de ese ciclo de la visión y el paciente comienza a ver de nuevo. No es algo mágico, es algo que es científicamente probado y que se realiza sobre todo en las distrofias de la retina. Ahora tenemos que hablar de muchas formas de distrofias de la retina. Antes de 1997 sabíamos que existía un tipo de retinosis pigmentaria y así se le llamaba, pues retinosis. ¿Por qué? Pues porque está en la retina, y pigmentaria, pues porque lo único que veíamos era pigmento. ¿Y por qué se produce? Pues es hereditario, lo heredaste y además pues vas a perder la visión. Eso es lo que sabíamos de esa enfermedad, pero ¿por qué se producía? No se sabía más desde 1997, en que se probó que reemplazando esta molécula pues el funcionamiento se vuelve a hacer como simplemente una rueda. O sea, es así de sencillo. O sea, se le cae un tornillo a una rueda, se le reemplaza y fin. O sea, no hay nada mágico en eso. Quizá fue mágico comprenderlo en 1997 porque pues sí, pasaron 1997 años antes de que pudiéramos comprender este fenómeno. Lo que sabemos es que hay muchas variaciones, puede presentarse, generalmente es una pérdida de la visión, pero hablemos del primer rango de edad. Pues los bebés, las formas que se presentan en los bebés, pues realmente el bebé no se levanta y le dice, mamá, ¿qué crees? Hoy perdí un 1% de visión. Sino que las mamás empiezan a ver como que hay cosas raras. Los niños se quedan viendo mucho al sol, cosa que una mamá puede decir, oye, ¿por qué te quedas viendo al sol si eso lastima? Los bebés se quedan viendo mucho al sol, a las luces.
empiezan a tener miedo en los cambios de luz. Por ejemplo, un bebé empieza a llorar por los cambios de luz y lo nota. Oiga, doctora, pero ¿por qué entre las 6 y las 7 de la tarde, justo entre la luz y la oscuridad, el bebé empieza a llorar? Y mire que me han traído videos de los bebés cuando empiezan a llorar a la misma hora, ¿no? Porque los niños empiezan a tener miedos en las oscuridades, o cuando entran de un lugar claro a uno oscuro, los niños se toman de la mamá y no quiero entrar, y comienza a haber una especie de ansiedad. Los bebés a determinada edad, generalmente los 2-3 meses, ya empiezan a seguir a la mamá o a la persona que más está con él, ¿no? En este caso, pues la mamá. Yo me daba cuenta que mi hija pues nunca siguió la mirada conmigo, siempre veía lo que más le llamaba la atención, era la luz blanca. Ella podía estar viendo una luz blanca todo el día si era posible, inclusive el sol. Si la ponían de frente a una ventana o a la puerta y estaba el sol, pues ella lo podía ver, porque no sé si esa luz brillante le llamaba la atención, y es lo que ella veía constantemente. No quitaba la mirada, era fija, ahí estaba ella. De hecho, fueron 6 años de peregrinar por todo el estado, con diferentes médicos, especialistas, un neuropediatra pues que me mandó al psiquiatra porque decía que yo estaba loca, porque mi hija estaba bien, pero cuando le demostré en la misma consulta que no era así, entonces él dijo, sí es cierto, ¿no? Entonces es molesto porque uno como médico sabe. Yo ya me había dado la tarea de buscar en internet, de acuerdo a lo que yo veía en ella, lo buscaba de acuerdo a eso, y di sin querer con esta patología, pero pues en sí yo no sabía qué era. Esta no solamente es retinitis pigmentosa, y ya tiene muchas más enfermedades, y una de ellas es muy agresiva, que es de hecho, es cáncer, ¿no? Es destructiva totalmente, es muy aparatosa en el ojo. Ahí fue donde yo me detuve y ya no seguí buscando más porque me asustó esa parte. Entonces, debido a que igual en Campeche se abrió un centro oftalmológico, creyendo que tal vez ahí me pudieran ayudar, fui, pero pues no fue así. O sea, la niña estaba muy pequeña, querían hacerle estudios que se le hacen a los adultos, pero pues a sus 3-4 años, una niña que se quede quieta y que responda a lo que ellos estaban diciendo, y además que no ve bien, decían que pues es que no cooperaba, que era muy inquieta, que era, en fin. Le hacían un estudio, le hacían otro, pagaba por los estudios, y al final del día me decía la retinóloga, no, pues es que no es concluyente, y no es concluyente, y no es concluyente. Y al final, pues no me dio un diagnóstico. Yo le dije que yo estaba buscando información y que había leído en internet que se debía a un problema de tipo genético, que tal vez era retinitis pigmentosa. Y ella inclusive me regañó, me dice, pero es que usted para qué anda buscando en internet, la va a confundir más. Le digo, pues que yo necesito saber también, y además pues soy médico, o sea, nadie me puede poner el límite de decir no estudies, no busques, no hagas, ¿no? Entonces, hasta que un día me dijo, ¿sabe qué? Ya no hay más que hacer por su hija, llévesela a una escuela para ciegos, porque pues ella ya no va a ver, ya no podemos hacer nada, no hay nada para esto. Entonces ahí sí me molesté, porque pues le hicieron un montón de estudios y al final del día pues no me dio ni diagnóstico ni nada, y todavía de cuentas pues molesta, me dice que pues que ya me la lleve para una escuela para ciegos, porque ya no hay más. Y en eso entra la neuroretinóloga, y pues lo mismo, y entre las dos, y pues fue un caos por las tres, porque pues yo humildemente le dije a ella, soy médico familiar, pero mi maestra me enseñó que pues nadie te pone límites, solamente tú. Entonces, si tú puedes investigar más allá, tienes que saber más allá.
No te vas a quedar con lo que tienes, vas a seguir investigando y vas a seguir buscando hasta encontrar. Y sí me molestó, de hecho me sentí muy mal que entre las dos pues dijeran que ya no había más nada. Me di por vencida y dije, bueno, está bien, tal vez necesito aceptar que mi hija va a estar ciega y tengo que ocuparme. Empecé a preocuparme, empecé a ir al CRE, conocí a un maestro que es ciego y él me enseñó, me empezó a dar clases con ella de braille. Íbamos 2 o 3 veces por semana. Ya íbamos a empezar, de hecho me dio teléfonos de México de prosiegos para que yo empezara a buscar ya un bastón, porque ya ella, pues ya de los 2 a los 4 años avanzó muy rápido. Yo me daba cuenta que cada día ella pues iba perdiendo más y más la visión. Y me empecé a preocupar porque pues ella veía su limitación, a diferencia de los niños. Ella quería jugar, quería correr, quería lo que hace un niño. Y decía pues que para qué había nacido si no servía para nada. Así que le empecé a explicar pues que teníamos que hacer algo, que no era una niña inútil, que había niños también como ella y que ella podía salir adelante. Fue una etapa muy difícil, muy estresante, porque ya me había olvidado de mí, solamente vivía la vida de ella. Vine a Mérida, me dijeron que viniera a la Star Médica porque había un médico que también la podía ver, la podía valorar y ver qué era lo que tenía, pero pues por alguna razón no encontramos al médico y ya dejé todo y dije, bueno, ya se acabó, ya no más. Pero estábamos por el Hayak y a un costado está un médico, el doctor Hermilo. No estaba en ese momento él, pero estaba el papá. Y la revisó y me dijo, bueno, no sé exactamente lo que tiene su hija, pero se le ven unas manchas dentro. Le voy a dar una cita con mi hijo porque él es retinólogo. Vine con él. Mi hija ya tenía también un problema de estrabismo. Me decía él, mire, no sé qué tiene la niña, necesito estudiarla más. Vamos a ponerle lentes, vamos a ver si con los lentes se corrige un poco la visión y lo que usted me está diciendo del estrabismo. Entonces me dio los lentes, la corrección de su estrabismo fue, wow, porque no tardó mucho, o sea, fue inmediato, casi fue rapidísimo. Pero la visión no mejoró. Vine como 2, 3 consultas con él y me dijo, ¿sabe qué, señora? Honestamente no sé qué tiene su hija, no sé con qué se cura esto, yo no lo voy a curar porque no lo sé, no tengo un tratamiento para ella, pero conozco a una doctora que al parecer ella está haciendo investigación, creo que tienen resultados ya y puede ir con ella. No es tan fácil pensar que ¿a poco nada más me inyectan una molécula y ya voy a recobrar la visión? Porque una vez que tenemos la condición, parece que está tan entrelazado entre nosotros saber que nos dieron la noticia de que no hay nada más que hacer y que pues nos va a llegar la hora en la que vamos a perder la visión. Entonces los pacientes sí hay una como resistencia o mal comprensión de decir, bueno, y esto realmente me va a ayudar, voy a hacerlo. Los procesos de investigación no tardan 30 minutos, o sea, son procesos largos, son procesos en los que tenemos que
investigar, para bien hacerlo, es una investigación del núcleo familiar y a veces varios núcleos familiares para tratar de crear patrones en los que podamos llegar a un análisis específico de este tipo de patrones y que se haga rápido. En el 2003, estos procesos llevaban años, a veces 2, 3 años, porque las validaciones genómicas eran de tipo manual, entonces teníamos que poner al técnico a que encontrase el defecto, pero hoy en día son automatizados. Y entonces en meses o semanas ahora podemos sentarnos a hablar con el paciente de una posibilidad terapéutica para poder recobrar la visión eventualmente. Fueron consultas así súper maratónicas, nunca en mi vida había tenido una consulta tan larga como con ella. Creo que entrábamos a las 10 y salíamos a las 2, 3 de la tarde porque eran estudios. Es ella como que muy detallista, muy minuciosa en todo. Me decía ella que si yo obtenía el mapeo genético, si hacía el mapeo genético, esto iba a ser mucho más rápido, porque entonces iban a identificar en qué parte estaba el problema, ¿no? Nos los hicieron a los 3, a mí, a su papá y a Carol. Tardó, porque todavía después de esa toma de sangre vinieron otras pruebas y más pruebas, hasta que por fin, en un año casi, tardó. Fue cuando entonces me habló por teléfono y me dijo, ¿sabe qué? Ya tenemos el diagnóstico de Carol, ya sabemos en dónde está el problema. Y aquí hay 3 cosas, tenemos 3 grupos, en ese tiempo tenían 3 grupos estudiados, uno que ya estaba en tratamiento y estaba con el estudio, otro que pues todavía estaban por concluirlo y otro que pues todavía no estaba tan bien estudiado. Carol caía dentro del primero, por ser una niña latina. Sabemos cómo es nuestra situación a diferencia de otros países. Me decía ella que tal vez ella tendría que entrar en el grupo de placebo y otro del medicamento que se estaba aplicando. Y fue ahí donde otra vez, bueno, digo, si entra en el grupo placebo, pues, ¿cuál va a ser el beneficio, no? Al final del día mi hija va a quedar ciega. Para entonces Carol ya no veía nada. Ya iba casi a cumplir los 7 años. ¿Y ya lo habían diagnosticado con la mutación RPE65? Sí, para ese entonces ya. Pero ahí viene la otra parte. Ya me decía, bueno, si usted acepta el tratamiento, esa es la parte. Por ser médicos sabemos que cuando nos dan a firmar un consentimiento, pues es la parte más dura, porque te dicen ciertas cosas que a veces no quieres, ¿no? Y uno de los puntos que creo que más me aterró fue cuando me dice, si su hija falleciera por alguna situación, ¿usted permitiría que nosotros le hiciéramos la autopsia? Entonces, no era una decisión muy fácil, porque el temor de que algo pasara durante la cirugía, vamos. Así que con unos amigos platicando y todo, me decían, pues bueno, si ya ha habido resultados favorables, arriésgate y tal vez sí funcione, ¿no? Desde 1997, en que se creó, se desarrolló lo que es la medicina genómica. Y entonces a esta terapia genómica pues se le llama así a un hombre tan rembombante como ese, y es simplemente pues detectar esa molécula donde se tiene el defecto y hacer el reemplazo. Entonces se le llamó terapia genómica porque pues se toma la molécula, se le llama al laboratorio, se le dice tengo esta molécula deficiente, no funciona bien, entonces el laboratorio envía una buena molécula, se le implanta al paciente, es una inyección que se pone en el centro de la visión y
se hace es la forma subretiniana, se hace una ámpula en donde se va a absorber el medicamento y el paciente recobra la visión, y dependiendo del tipo mutacional puede variar entre 48 horas, puede ser en 4 semanas, puede ser en 4 meses, dependiendo de eso y también dependiendo del estatus de la retina en el que se encuentre ese momento también. A eso se le llama primera generación de medicina genómica. Ya conocemos otra forma terapéutica que es la medicina optogenómica, y la medicina optogenómica pues lo que hace es el estímulo de donde se encuentra el defecto, poder hacer una estimulación para que las células a los lados de donde está el defecto puedan reaccionar, y es como un switch de un árbol de Navidad, o sea, se alumbra a los lados y el paciente recobra también la visión, y la recobra de diferente forma. La tercera generación de medicina genómica se le llama así porque ya no necesitamos de un vehículo. Entonces se reemplaza esa molécula deficiente, se reemplaza, pero ya no necesitamos del primer vehículo que necesitábamos en la primera generación de medicina genómica. Entonces se necesitan las coordenadas únicamente y se reemplaza, ya no hay necesidad de un vehículo. El primer ojo que se intervino fue el que estaba más dañado, por decir que era el izquierdo. Fue el primero que se intervino, y pues sí, casi fue una semana entre uno y otro que hicieron el otro procedimiento. De hecho, me decía ella que estaba muy preocupada porque cómo le iba a hacer cuando le operaran el otro ojo si no veía. Pero lo grandioso fue que la doctora me decía que eran casi 72 horas que esperaban que ella tuviera ya resultados. Pero en el hotel que nos hospedábamos en un principio, la luz es así como que muy romántica, muy leve, ¿no? Y el cuarto es oscuro, casi, no hay luz así blanca. Y me acuerdo que estaba sentada con los pies en una mesita que había, y habían unos anuncios, unas revistas, y en una de esas traen letras de colores, verdes, azules, negras, y ella estaba en una distancia considerable, cuando de repente me dice: oye mamá, ¿verdad que ahí esa letra es verde? Y dices así, y volteo a verla y le digo: ¿cómo? Repítemelo otra vez. Y ya fue que me dice: no, es que, ay, exageras. Me dice: pues si tú estás más cerca, tú lo puedes ver mejor. Pero ella no entendía que yo ya me daba cuenta que con el ojo, cuando le retiraron el parche, el ojo que supuestamente no veía pues, nada ya, era con el que estaba leyendo. Y así como casi todo el mundo salió del cuarto, porque yo me puse a gritar como loca porque decía: ¿de verdad ves? O sea, sí mamá, míralo, ahí dice esto. Y en ese momento le marqué a la doctora y le mandé y le dije: ¿sabe qué? Mi hija ya ve, o sea, ve del ojo que no veía nada, o sea, vaya, fue fabuloso. Entonces, cuando íbamos a la revisión, ella se daba cuenta de toda mi situación emocional y me decía: ya no te preocupes, ya me pusieron un ojo biónico, mamá, y este ojo biónico me hace ver perfectamente bien. Mira, aquí dice acá, esto está así, o sea, me describía todo, o sea, era fantástico ver cómo ella, ahora sí verla ver, ¿no? Fue algo emocionante, no sé, nunca se me va a olvidar esa parte tan bonita. Pues mi hija ya pues prácticamente estaba ciega, así que hoy puedo decir que pues tal vez tiene un 90%, porque aún con esta luz más o menos lograba ver, y me decía ella que solamente veía sombra, un bulto, pero no identificaba a la persona. En cambio ahorita, por ejemplo, con esta luz que tenemos, ella ve perfectamente, ¿no?
Y de hecho podía tener una cosa aquí, antes ella, y no se daba cuenta, ella seguía caminando y se golpeaba, porque su campo era muy pequeño, era muy limitado. Entonces, de hecho, hasta en la frente se le llegó a formar un moretón, porque era constante eso de que donde quiera, o sea, siempre había que andarla cuidando que no se golpeara, que no tropezara, porque inclusive cuando fuimos al centro oftalmológico, ya le llegaba a ella exactamente a su carita en donde está en la recepción, y no lo vio, entonces sin querer se volteó y se pegó. Entonces la doctora lo vio y dice, no, es que hay que pasarla inmediatamente porque tiene algo, no ve. Digo, pues es que por eso la traje, porque no ve, sino para qué la traigo. Entonces sí, hoy tiene cierta limitación, pero si la luz es muy tenue, si es amarilla y no es blanca la luz, pero si no, ella se mueve bien en la noche igual, pero sí necesita, en la noche específicamente, sí necesita apoyo. Cada día hay una nueva comprensión de las moléculas que existen a los lados y mientras más pasa el tiempo, más conocemos y más queremos desarrollar. Entonces el paciente tiene que saber actualmente que pues no se debe de quedar en su casa porque ya hay terapéuticas como es el caso de Carol y de otros pacientes mexicanos que han sido se han visto beneficiados de estas terapéuticas y que pues a nivel mundial también existen muchos pacientes que se han visto beneficiados por eso. En mi experiencia con mi hija, a veces es desgastante, es muy complicado, a veces ya no quiere uno seguir adelante porque nos tropezamos en la vida con personas que dicen no, y no hay, no se puede, pero siempre hay que seguir buscando. Creo que no nos debemos de dar por vencidos. Nuestros hijos también se merecen una buena calidad de vida y creo que si agotamos hasta lo último y luchamos, creo que sí podemos encontrar algo, ¿no? Mi hija tal vez no está al 100%, pero tuvo esta oportunidad que le ha dado en ese tiempo todavía de jugar. Nunca había jugado pelota en la noche porque pues, no veía, y yo creo que lo más importante es eso. Creo que hay que luchar siempre y no darse por vencido. No hay que dejarnos que otras personas nos limiten y nos digan que no se puede. Sí se puede. Yo tuve la oportunidad y ojalá y todos los demás también la tengan de seguir adelante y luchar por sus hijos. Es lo mejor que podemos hacer los padres por ellos, creo.